Mi nombre es Luisina Bravo, soy licenciada en Psicología y profesora de la Universidad de la Cuenca del Plata desde hace 2 años acá en sede Resistencia. Antes formaba parte del equipo de cátedra de sede central. Acompaño a los chicos en la cátedra que se denomina Psicología Clínica con niños y adolescentes. La propuesta de tener un espacio de intercambio, a esa propuesta que fue efectuada por Adriana Rodríguez, que es la coordinadora de la carrera acá en sede Resistencia, le comentaba a ella que me parecía oportuno hablar acerca de un fenómeno que trasciende lo clínico, ¿sí? La psicología clínica es una rama de la psicología y bueno, la cátedra se trata de eso y desde su especificidad en el abordaje de niños y adolescentes. Podemos pensar que la patologización de la infancia es un fenómeno que trasciende lo clínico. Hoy podríamos hablar de un fenómeno social, ¿sí?, que consiste en digamos, la instalación de ciertos discursos que tienden a leer a todo fenómeno o a la mayoría de los fenómenos de la infancia desde la cuestión patológica, ¿sí? Nosotros con los chicos tratamos en la unidad 1, cuando pensamos la niñez, cuando pensamos el abordaje de la niñez y lo que es la clínica, trabajamos un autor que en realidad se trabaja en varias disciplinas, que es Foucault, y Foucault habla acerca de las posibilidades históricas mediante las cuales ciertos discursos toman posesión dentro de la sociedad, ¿no? Y hoy asistimos a una sociedad que admite ciertos discursos que tienen que ver con poner un nombre psicopatológico al sufrimiento humano, y esto no tiene que ver solo con la infancia, tiene que ver con la realidad humana, pero a mí personalmente me preocupa mucho más la realidad de los chicos, porque uno como adulto tiene ciertas herramientas, ¿sí?, como para poder hacerle frente a un otro que dice que eso que me pasa o eso de lo cual estoy sufriendo es una patología. El niño, por el momento que atraviesa, siempre depende de un otro. Entonces, al depender de un otro que le pone una etiqueta, la cuestión se hace más compleja. Digo que es un fenómeno actual porque hasta hace un tiempo se pensaba la realidad del niño tomando como importante, ¿sí?, y tomando en cuenta, que es algo, bueno, tiene que ver con la posición de la cátedra también, que el niño en su constitución depende de un otro. Determinadas cuestiones que tienen que ver con avatares en la constitución subjetiva, con todo aquello que acontece en la infancia, no se lo puede mirar sin la lectura de ese otro, ¿sí? Y ese otro, pensamos primeramente en la familia, en esto que nosotros llamamos función materna, función paterna, pero también esos otros, ¿sí?, que se relacionan con el niño, que son las instituciones educativas, el contexto familiar. Y este discurso que tiende a patologizar cualquier tipo de sufrimiento en los niños desconoce a ese otro, ¿sí? Entonces, al rotular, para nombrar algunas de estas patologías que se usan a mansalva, decimos nosotros ahora, podemos hablar de TGD, del trastorno por hiperquinesia, el trastorno por... bueno, la hiperquinesia es la hiperactividad, ¿sí?, se llama hiperactividad, el síndrome de desatención. Son todas patologías que hacen como una lectura muy sesgada de la realidad de los niños, ¿sí?, y desconocen todas estas variables. Por ahí me parece importante poderles contar brevemente cómo se da en la realidad este fenómeno, del cual me parecía importante hablar, ¿sí? Un niño presenta un síntoma. Siempre decimos que el niño concurre a terapia, concurre a análisis o concurre ante alguien, ante un otro, no solo, sino por lo que genera en ese adulto, ¿sí? Entonces, ante determinados síntomas, ¿sí?, con el sentido que todos conocemos de la palabra, determinados signos,
que aparecen por ahí en la casa, pero generalmente aparecen en la escuela. Lo que sucede hoy es que la maestra directamente a los padres les habla de un psiquiatra, un neurólogo. La docente que antes quizás recomendaba a los padres la consulta a un psicopedagogo, a un psicólogo, o que tenía algún tipo de reunión con los papás, o que a partir de ese encuentro con el otro los papás decían, bueno, quizás importante la consulta, hoy directamente hablan de la patología porque tienen el DSM, sí, que es un manual psiquiátrico a la mano, ¿no? Y estos tipos de pseudoformaciones a la mano, y ya le dicen al papá, bueno, tu hijo tiene un trastorno de desatención, tu hijo tiene un trastorno oposicionista, que chicos, el trastorno oposicionista, fíjense cómo el discurso médico pone rótulos de patología a algo que es natural y esperable que el niño se oponga, porque en ese juego, ¿no?, de aceptación y oposición forma su personalidad. Bueno, ahora eso es visto como una patología. Eso es como para hablar de un ejemplo. Acá lo que preocupa es esta cuestión de esta cuestión masiva de la sobrediagnosticalización que viene de la mano con la medicalización, ¿sí? Nosotros no estamos en contra de la medicación cuando es necesario y de estas otras cuestiones, sino nos preocupa que esto sea una cuestión masiva y que se desoya las cuestiones fundamentales de la infancia. Nosotros desde la cátedra año tras año, el equipo de cátedra, ¿no?, que formamos, intenta a través de las diferentes unidades de formar una lectura crítica, ¿no?, de poder escuchar más allá del discurso manifiesto, de poder pensar estas realidades y esta especificidad de la clínica. Y por otro lado, bueno, hay dentro, afortunadamente, ¿no?, dentro del país muchas asociaciones, muchos grupos de profesionales en interdisciplina que hoy en día abogan por una mirada crítica a este movimiento. Cuando damos diferentes cuestiones o los diferentes núcleos básicos, este es un tema que atraviesa todos los núcleos, porque es una cuestión actual. Lo que se intenta generar en los chicos, intentamos entre todos, porque yo siempre les digo, estas situaciones requieren ante todo de una escucha crítica, ¿sí?, y de poder ir al encuentro del otro con la escucha en el pleno sentido de la palabra, ¿sí?, como poner en cuestión todos los discursos que nos atraviesan al otro con el que me voy a encontrar y a mí mismo, ¿no? Por eso les digo, no es tan fácil en la clínica hacerle frente a estas cuestiones, no quedarse adherido. Entonces siempre se intenta que los chicos puedan desarrollar un espíritu crítico, que puedan criticar lo establecido. Me resulta sumamente importante que los alumnos puedan desarrollar en conjunto con el docente, porque yo siempre les digo, no es que uno se recibe y la tiene requete contra clara todo el tiempo, porque es una realidad que cambia, o sea, los pacientes cambian, las temáticas cambian. Entonces, al espíritu crítico, a la escucha y a la posición reflexiva, uno la tiene que desarrollar toda la vida, en toda su carrera, ¿sí? Pero creo que el momento clave para desarrollar un pensamiento crítico es la facultad.